Cintia, muchas gracias por haberme aceptado esta invitación. Se trata de poder hablar sobre temas. Lo he hecho siempre como que de dentistas, la gente que pienso que está interesada en el tema odontológico, pero sin embargo me gustaría platicar de otras cosas y creo que tú como psicóloga podríamos entablar una muy buena conversación y estarte preguntando también muchas dudas que yo puedo llegar a tener. Entonces, pues te doy las gracias que hayas aceptado venir y que estés aquí. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Ujú. Estoy muy contenta de estar acá contigo y pues yo libre de hablar contigo de lo que tú quieras. Y pues claro que existe la confianza, ¿no? Ya son Ujú. muchos años de conocernos. Sí, pues éramos compañeros de buenas borracheritas, ¿no? Algunas veces, algunas parranditas. Unas parranditas que de repente salías media enojada, ¿te acuerdas? No, Sí, hay dos, tres anécdotas que me acuerdo es muy en bien. serio, no. Luego me platicas de una Sí, porque sí, yo no me sí, acuerdo. sí. Yo me acuerdo que lo pasábamos muy bien, o sea, Sí, eran estas parrandas muy divertidas, de ¿no? juventud. De risa. Sí, 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 ándale, de cotorreo. Pues tú estabas bien, bien de cotorreo, junto con Alejandro también, como se Sí, dio, con Claudia, como se dio. con Claudia y Miguel y toda la bola. Sí, toda la bola. Ujú. Muy bien, fíjate que hay un tema que bueno, me interesa mucho, que es sobre todo cómo manejar o cómo tratar, primero cómo se trata a una persona, por ejemplo, de depresión, este, ese tipo de perfil que es chantajista, que siempre se victimiza, cómo poder ayudarla, tú conviviendo con esa persona, o bien cómo poderse él ayudar yendo a terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, pero empezando la razón de la depresión, porque normalmente uno dice, es que está deprimido, échale Ujú. ganas, Ujú. ¿verdad? Échale ganas, güey, o sea, no manches, o sea, Ánimo. ánimo, Ujú. quítate esto, ponte a hacer ejercicio, pero sé que es algo más profundo, ¿no? Sí, 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 sí. Es que yo creo que existen muchas dudas sobre el tema porque no conocemos la enfermedad. Entonces, Ujú. primero tendríamos que conocerla, ¿no? Sus características. Y la mayoría de las personas creen que la depresión es estar triste, Sí. ¿no? Es que está triste, está deprimida, ¿no? Lo Ujú. relacionan con la tristeza. Y ojalá fuera solo la tristeza, pero no. O sea, hay varios síntomas que nos indican ya un cuadro de depresión. Hay personas que ni siquiera saben que Ujú. el enojo, la ira es una de las características de la depresión, ¿no? Ok. Cuando alguien está muy enojado y no sabe por qué y todo le molesta, todo le irrita, es un síntoma de depresión, en conjunto con otros, ¿no? O sea, no Ujú. nada más un síntoma. Ujú. Y aparte, obvio, la tristeza, ¿no? Decepción, Ujú. la culpa, Ujú. eh, la apatía, no quiero Ujú. hacer nada, no me quiero levantar, no quiero salir, Ujú. no quiero hablar con nadie, eh, todo me incomoda, todo me molesta, no me quiero bañar, no quiero hablar, no Ujú. quiero comer, ¿no? O sea, son varias características. Sí. Entonces, primero tendríamos que conocer bien Ujú. qué es la depresión y poder identificar estas características en la persona. No nada más él está triste. Entonces, ya Ujú. cuando identificas que tiene dos, tres, cuatro síntomas, Ujú. hay que actuar en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque puede evolucionar muy rápido de una depresión leve a una depresión moderada, una depresión grave y llegar pues ya a pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, Ujú. ya intentos, etcétera, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocer muy bien cuáles son los síntomas y poder observar a la persona y poder decir, tiene depresión, ¿no? Ok. No está triste nada más, sino que tiene depresión. Y por ejemplo, o sea, el que desencadene, tiene que ser un suceso, por ejemplo, traumático del paciente, ya sea de una desilusión amorosa, la muerte de alguien, o hay tendencias hacia ciertos perfiles de personas que tienden a estar depresivas. Vamos a suponer, no sé, Uh -huh. fallece alguien y pues tú te pones triste, ¿no? Pero no es lo mismo a estar deprimido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué factor desencadena, por ejemplo, la depresión en una persona o cuáles son esas características o qué perfiles son los que más llegan a estar deprimidos? O bien si necesita haber un factor determinante para que exista esa enfermedad. Puede incluso ser hereditario. Ah, ok. ¿No? O sea, las enfermedades mentales casi todas se Se heredan. hereda. Ujú. Habrá que revisar a la familia a ver quién ha tenido esa enfermedad y ni siquiera a lo mejor nunca fue diagnosticado, ¿no?
Ujú. Pero hay personas que te pueden decir, ah, pues creo que mi abuela tenía depresión y por eso creo que yo también tengo depresión, ¿no? Porque la observaba y tenía esas características y tenía este comportamiento y creo que me identifico con ella, entonces puede ser que yo Puede también tenga. ser, o sea, Ujú. hereditario, o sea, no Puede ser hereditario. necesariamente que surja algún evento para que se deprima. Ujú. Ok. Ahora, la depresión Ujú, nace en algún momento de nuestra vida. ujú. La enfermedad ahí está y casi por lo general es en la adolescencia, ¿no? Ok. Entonces ahí está y puede no aparecer, Ujú, está ahí latente. Y algún evento, alguna situación es lo que detona ujú, esta aparición ya más crónicamente los síntomas, ¿no? ujú, Entonces, ahí está la depresión, pero llega una muerte, una separación, una ruptura, un ujú, cambio de ciudad, cambio de escuela, una mm, decisión, ujú, una enfermedad y física, ujú. y puede ser que esto provoque la aparición de los síntomas. Ok. Ujú. Entonces, ahí está, ¿no? Como cualquier otra enfermedad mental, ahí Ujú. están, O sea, está latente. dormida, ujú, Ok. y en algún momento Y reacciona. el, el tema de medicar, ¿no? Ujú, O sea, vamos a hablar como que un poquito cerebralmente, o qué es lo que te está faltando para que te suceda eso, o por qué no lo estás generando, o qué recomendarías tú como para... Yo obviamente pues por eso pregunto, no sé mucho del tema, pero sin embargo sé que existen hasta alimentos o medicaciones que te generan ciertas hormonas para que tú te sientas más cómodo, ¿no? ujú, Entonces, eh, ¿es viable siempre el depresivo recetarle ese tipo de medicamentos ujú. o en conjunto con terapia psicológica? Es importantísima la medicación, Ok. o sea, es básica. No puede ir terapia sin Ujú, la parte psiquiátrica. ¿Por qué? Porque la química cerebral no ujú, está funcionando adecuadamente. ok, Nuestros neurotransmisores no están haciéndose presentes o no estamos produciéndolos de manera natural. ujú, Y entonces necesitamos forzosamente la ayuda de un mm, fármaco para que esto funcione adecuadamente. ujú, Entonces la terapia te ayuda a modificar tu comportamiento y a entender tu enfermedad, ok, pero ok, ok. no te va a hacer que tu cerebro funcione como debe de ser. Entonces Ujú, sí, de la mano tiene que ir el psiquiatra, a fuerza, ok, sobre todo en una depresión, ¿no? A veces, y desafortunadamente sucede, y me da esta pena decirlo, ¿no? Que tengo colegas que de pronto dicen, con terapia ya, ¿no? O sea, ujú, no vayas al psiquiatra, ¿no? psiquiatra. Porque es muy caro, porque te van a drogar, o sea, hasta el mismo psicólogo da esas malas recomendaciones. Ok, Y lo primero que se tiene que hacer, hay depresión, ya detectamos, ya hubo un diagnóstico que hay depresión, inmediatamente va a psiquiatría y ok, vamos trabajando en conjunto. ¿Y qué hacen los fármacos? Bueno, pues restauran ujú, esas partes que no están funcionando bien y nos ayudan a producir nuestros neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos contentos, ujú, tranquilos, eh, felices, ujú. en paz. Por ejemplo, en conjunto con, no sé, con la ansiedad, que es diferente, o Ujú. también es un síntoma de la depresión. Es diferente, Ajá, sin embargo, van de la mano, o sea, son hermanitas. ok. A veces primero empieza la ansiedad y casi siempre empieza primero la ansiedad y la ansiedad es todo lo contrario, ¿no? Hace cuenta que la depresión es estar viviendo en el pasado, Ok. lo que fue, lo que pudo ser, Ujú, lo que no hice, ¿no? Esa es la depresión, así más o menos funciona. Y la ansiedad es irnos al futuro, futurizar. mm, Es que si llega un meteoro al planeta y nos morimos todos, ¿sí me ujú. entiendes? O Sí, sea, claro, es claro. estar viviendo algo que no está pasando. Eh, y son otros síntomas, ¿no? Ujú. Eh, en algunos casos es preocupación excesiva, nerviosismo, Oye, o el ataque. un ataque de pánico, ¿no? Me falta el Ujú, aire, sí. no puedo respirar, el corazón a todo lo que da, ¿no? Ujú, Y luego, después de esas crisis o de esos síntomas de ansiedad, ujú. viene la decaída y se Ok, presenta la la depresión ahí. depresión. Ujú. Entonces, por eso siempre decimos, ¿no? Van Que de son la como mano. hermanas porque van de la mano, o sea,
llega una y aparece la otra. ¿Y cómo tratas, por ejemplo, un caso de ansiedad o un ataque de ansiedad que sea un paciente que tiene recurrentes ataques? O sea, ¿qué es lo que haces, tanto, bueno, a lo mejor psicológicamente o también medicando? Sí, ¿Sí? sí, lo primero que yo le sugiero es cita con el psiquiatra, ¿no? Ujú, Valorización ahí con el psiquiatra. Y luego vamos en conjunto con la terapia. Y se recomienda terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y es modificar el pensamiento para ujú, que pueda cambiar el comportamiento, ¿no? claro. Entonces es entender por qué te está pasando esto. Y yo generalmente me voy hacia el pasado, ¿no? A ver, ¿cómo te fue en la infancia? ¿Cómo te Ujú, fue en la adolescencia? ¿De dónde se origina todo esto? O sea, revisar desde el origen para que el paciente entienda lo que le está ocurriendo. Es bien importante. Yo les digo a mis pacientes, tienes que conocer tu enfermedad, tienes ujú, que saber ujú, qué es, cómo es, cuándo se presentó, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los síntomas? Porque es la única manera de identificarlo, de frenarlo, de controlarlo. El saber, tener el conocimiento te ayuda a controlar tu controlar tu enfermedad. enfermedad. Entonces, yo les pido que revisemos desde el origen para que sepan cómo fue, cuándo se presentó por primera vez, porque llegan pacientes con crisis Ujú, y luego me dicen, es que yo nunca he tenido ansiedad. ujú, Tú tienes ansiedad desde niño. ujú, Desde aquella vez que tu mamá te dejó solo, ¿te acuerdas? Ah, ese día. ¿Te acuerdas cómo te sentiste? ujú, ¿En qué se parece a lo que sientes ahorita? No, pues un chorro. Ah, bueno, pues eso es ansiedad y lo tienes desde niño. Y lo va conociendo, entonces ya después el mismo paciente me dice, no, fíjate que ya me di cuenta que a tal hora me empiezo a sentir mal. Ah, ujú, ok. ¿Y qué hiciste? Ah, pues hice esto y esto y esto. ujú. Perfecto. ¿No? O sea, ya lo vas conociendo. En cuanto al medicamento, el depresivo, en cuanto al ansiolítico, Mm. el ansiolítico tiende a ser más adictivo, Ningún medicamento es adictivo. o ¿cómo se dice? Farmacodependiente Ujú. Ninguno lo hacia, es. ajá, Si tienes tu control con el psiquiatra, no fíjate, tendría por qué ser adictivo. creo que hay muchos casos, porque he vivido situaciones así, que el medicamento o sea, lo es todo para ellos, ¿no? Entonces crean esa dependencia tan fuerte que caen así como que en crisis porque no tienen ese medicamento no sé, por ejemplo, las benzodiazepinas que se Ujú, utilizaban, no sé si se sigan utilizando ahorita, ujú. pero crean esa dependencia o esa necesidad de estártela tomando para relajarse. Y siento que es como que ya, como que dice el paciente, no, pues con esto me sentía toda madre y pues ya ni para qué voy a terapia, o sea, con esto me Ujú, tranquilizo. Pero se crea una dependencia muy, muy cañona, ujú. Pero porque no hay un control. porque no hay un control. Ujú. Si tú estás de la mano con tu psiquiatra, él te va a decir cuántas te tomes, Ujú, cuántas veces al día ujú, y por cuánto tiempo, ¿no? A lo mejor te dice un año, pero no la puedes dejar. ujú, Y tampoco la puedes combinar con alcohol ni otras drogas, o sea, ujú, ¿no? Entonces, si eres constante, eres educado en la parte del medicamento, si eres responsable, pues todo va a pasar muy bien. Y el psiquiatra te va destetando, como ujú, se dice, ¿no? ujú, Te va destetando el medicamento poco a poco. Así como empezó de menos a más, ujú, te lo va quitando igual, de más a menos, hasta que te lo retira. ujú. Y llega un punto en que ya no lo necesitas. Pero es importante saber que en algún momento lo vas a volver a necesitar, ¿no? O sea, Ok. si vuelve a aparecer, porque insisto, una cosa importante, Ujú, las enfermedades mentales no son curables, ujú. ninguna se cura. Solamente es como paliativos. Ujú. Se trata, se controla, Ujú, pero no se elimina. ujú, Ahí va a estar. Entonces, en algún momento puede volver a aparecer, ¿no? Y es ahí donde eh, tu aprendizaje como paciente te indica que en algún momento si aparece, tú ya sabes qué hacer. ok, Terapia, psiquiatra. Y una vida distinta, ¿no? Porque ujú, también hay que modificar hábitos. ok. Una recomendación para el paciente que no sabe, yo creo que hay mucho porcentaje de personas que no tienen ni idea lo que es la depresión, ¿no? Mm, Entonces, o bien sigue estando esa mala información, aparte, o sea, como que, ay, sí, pues, ¿por qué voy con el psiquiatra? Pues si no estoy loco, creo que sigue sí. habiendo ese tipo de situaciones.
Y la calidad de vida es muy mala por el hecho de que piensan que solamente están tristes o que solamente o es algo pasajero. Sí, que ya pasará. Ujú. Ujú. Aparte que obviamente pues la recomendación es que te visiten y visiten a su psiquiatra. ¿Cómo sería una autoevaluación? O sea, que digas, a ver, cabrón, o sea, quiero saber si realmente tengo esta enfermedad. Ujú. Una persona que no lo Una sabe. persona que no lo sabe, que creo que es muchas las personas que o bien confunden la tristeza con Ujú. depresión y o bien justifican su manera de decir, es que estoy deprimido y pues pero en realidad a lo mejor ni la tienen, ¿no? Ujú. ¿Cómo se tiene que autoevaluar a alguien que de verdad ya le interese su calidad de vida porque pues está batallando para saber si realmente tiene esa enfermedad? Fíjate que eso es bien interesante, Manuel, Ujú, porque la mayoría de las personas no solemos evaluarnos, ¿no? O sea, ujú, vamos por la vida haciendo lo que hacemos ujú, sin saber lo que nos está realmente ocurriendo. O sea, no nos detenemos a echarnos un clavado, a hacer un ejercicio de introspección, ¿no? De, a ujú, ver, hoy me siento mal, hoy ujú, me siento triste, es más, ya tengo una semana triste, sí, ya tengo una semana sin bañarme o ujú, sin querer salir o tengo estos pensamientos recurrentes raros. y raros y ¿por qué, no? O sea, no hacemos este ejercicio generalmente. Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que hacer Ujú, antes de empezar a revisar el teléfono, que es lo que siempre hacemos. ujú, Y ahorita voy a platicarte algo del tema de las redes sociales o de los móviles. ujú, Antes de revisar algo, porque siempre tenemos ya como hábito, ¿no? El agarrar el teléfono, pues tendremos que revisar qué está pasando en ujú. nosotros, ¿no? A ver, ¿por ¿Cómo qué te me siento sientes, así, verdad? ¿no? Esto Ujú, ya no me gustó. Y comenzar a tener el hábito ujú, de, así como vienen contigo ujú, a cita dental, que a veces tampoco es muy recurrente, ujú, pero tendría que ser así, ¿no? Pues me duele una muela, voy al dentista, ¿no? ujú, Me siento mal, mis pensamientos no son tan buenos, no me siento bien, me siento raro, creo que tengo que ir con el psicólogo. ujú. Pero hacer un autoanálisis sería muy bueno, pero Es es un difícil que hábito que lo... tendríamos que empezar a hacer porque es difícil, la mayoría de las personas no lo hacen. No, como que nos confundimos mucho. O sea, Ujú. como que pensamos de que, pues que hoy me siento triste. Y esto te lo digo porque pues obviamente como que de repente yo puedo decir, ahora traigo todas las pilas del mundo y luego hay ocasiones en que dices, pues no tengo ni ganas de hacer nada. O sea, Ujú. pero bueno, tú ya mismo te empiezas así como que, a ver, güey, tienes que levantarte, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer esto. Pero sí, sí es interesante porque creo que a la mayoría de las personas nos pasa. Y luego también aparte, a la persona no le gusta que sepan que está triste o deprimido, ¿no? Ujú. O así como, ay, güey, pues si no, no manches, si tienes todo, ¿no? Así tienes todo en la vida, o sea, ¿por qué estás triste? O ¿por qué Pues, estás deprimido? pues porque sí, ¿no? Sí, así como Ajá. que, Qué pena tener que decir eso porque ya sé qué me van a decir. ándale, exactamente. Creo que también es algo que detiene mucho el que se puedan expresar lo que sienten, pues. Ujú. El tema de la autoestima y de la inseguridad, que bueno, pues yo lo relaciono mucho con tu especialidad, que es la terapia familiar y terapia en De pareja, ¿no? pareja. Ujú. Este, aquel puberto, aquel adolescente que en su momento se siente incapaz de poder acercarse a una muchachita, o ya el adulto que le da inseguridad poder hablar delante de la gente. eh, ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a ese tipo de personas que se quieren a lo mejor expresar, acercarse a una mujer, cómo poder hablarle, cómo poder ligarla, cómo le podríamos dar como ciertos, no consejos de amor, ¿no? Pero sí que empezar, cómo poder empezar a saber que traemos la autoestima a lo mejor bajo o tu seguridad está muy mal, porque créeme, o sea, te lo digo por experiencia propia, ¿no? O sea, no llegas a saber que te da miedo porque a lo mejor estás tan inseguro de lo que estás haciendo o de que te vayan a rechazar que no lo haces. Entonces, te aseguro que hay mucha gente que le pasa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo poder empezar a retomar o adquirir esa seguridad o esa autoestima en cuanto a terapia o qué consejos podrías darle a ese tipo de gente que no, o sea, no lo detecta o bien pues siempre le tiene miedo a todo, ¿no? Es un proceso. O sea, Ujú, no es como, eh,
estás guapo, siéntete bien con eso, ¿no? No. Pues no, porque Mm, la persona no lo sabe, o sea, ni siquiera lo acepta. ujú, Entonces es un proceso donde se tiene que revisar desde el merecimiento, ujú, ¿no? A veces tenemos que revisar esa parte porque si tú le preguntas a una persona que tiene baja autoestima ujú, e inseguridad, si tú le preguntas, ¿qué mereces? Probablemente te va a decir nada, ujú, o no te va a saber contestar, o te va a decir no sé, o muy poco, ujú, ¿no? ujú, Basado en generalmente en su comportamiento. ujú, Si esa persona con baja autoestima e inseguridad tiene un comportamiento errático, un comportamiento que se aísla, que se encierra, que le da vergüenza hablar, ujú, pues obviamente va a pensar que no merece tener amigos, que no merece tener pareja, no merece tener la familia que tiene, ¿no? ujú. Y de ahí viene la depresión también, ¿no? Ajá. Pero tendremos que preguntarle, o se tiene que preguntar la persona, ¿qué merezco? Ujú. Se tendría que Como que hacer sea la esa primera pregunta, pregunta. ¿qué merezco, no? Ujú, Si la pregunta es, nada, no sé, no, esto en los hombros, ujú, pues ahí estamos mal, ¿no? Tenemos que hablar de eso y comenzar a revisar desde, ¿por qué te sientes así? Quizá porque estás en la edad, ujú, en la adolescencia, como decías, pues es la clásica etapa donde nos sentimos con una autoestima disminuido porque ujú, nuestro cuerpo ya se modificó, ujú, porque ya estamos en la escuela, en otra escuela, con otras personas, a lo mejor no conocemos a nadie. Tenemos que revisar el suceso en el que estamos viviendo, ¿no? ujú. Un divorcio, una separación, o sea, me refiero a los papás, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, eh, un cambio de escuela, Ujú, una ruptura, algo que esté ujú. sucediendo aparte de la adolescencia que pues ya es mucho, ¿no? Decir Puede sobre la agregarle adolescencia, otras todavía agregarle. situaciones. ¿Tratas a adolescentes también? No, ¿No? Ok. no, solo adultos. Pero me gusta revisar esa parte con el adulto, ¿no? A ver, ¿cómo fue tu adolescencia? No, Ujú, pues de la fregada, ¿no? Porque mis papás se divorciaron, nos cambiamos de casa, no tenemos dinero, ujú. no había cómo desenvolverme de una mejor manera. Una baja autoestima o inseguridad provoca infidelidad. ¿Provoca infidelidad? Que caigas en la infidelidad. Dame más contexto de eso. Por ejemplo, el que te sientas inseguro contigo mismo y que busques la manera de sentirte mejor siendo infiel o Ah, estando con varias parejas. ya te refieres a estando con una pareja. Ajá. Mm. Ujú. Sí, para reafirmar. Sí Sí. pudiera ser. Y a veces sí funciona, Sí. pero pues corres el riesgo, ¿no? Ok. De perder a la otra persona o a tu pareja Ujú. y regresa esa inseguridad, ¿no? Regresa ese miedo. Como que nada más es como en el momento Ujú. o sí puede ser como algo como base para que te sientas mejor. Pues no como base, pero algunos sí lo Sí. practican y me parece un riesgo, Ajá. pero a algunos les funciona, ¿no? Porque reafirman Igual el soltero que anda con una y con otra puede llegar a también tener un tema de la inseguridad. inseguridad, exactamente. Ahora, En muchos temas, ¿no? O sea, sí, físico, sí. etcétera, sexual. Eh, mm, eso es también ese Ujú. de impotencia. Ay, Sí, hay que hablar de la impotencia. Ah, sí. de eyaculación precoz, a veces pasa. Como que de joven sí nos pasa mucho eso. Bueno, Sí. eh, Recuerdo una vez, recuerdo la primera. Ay, pobre de mi exnovia. cómo la dejaba, con tantas ganas. La infidelidad es una decisión o es una falta de, o es una carencia de algo. Es una decisión, o sea, al final es Ujú, tu decisión, porque pudieras decidir no hacerlo, ujú, pudieras decidir mejor hablar con tu pareja y decirle, esto no funciona, ya no te quiero, ya no me interesas, ya no me siento cómodo, gracias por todo, me voy, ¿no? ujú, Pero la decisión es la contraria, no hablarlo y mejor experimento, ujú. reafirmo acá en otro lugar lo que ya no tengo en casa o lo que nunca tuve en casa o con mi pareja y O sea, lo ¿crees hago. que sí también es parte de que, "Ay, es que la otra persona me atiende muy bien, llego súper a gusto, ya me tiene, y en mi casa no"? Sí es Ujú. parte, Sí, sí, sí pasa. ¿sí? Sí, Ok. mucho. Y es la justificación, Es lo ¿no? que te iba a decir, o sea, yo Es una siempre he creído justificación. que es la justificación de y que no necesariamente, pero
Pero ¿crees que realmente pasa por eso o es solamente la justificación? No, es solo la justificación, o Sí, sea, ¿verdad? O sea, sigue ajá, siendo la decisión. O sea, no quiere decir que, ay, pues es que hoy no me saludó, pues la otra me saluda muy bien y por eso voy a ser infiel. ujú, Entonces, ¿qué tanto porcentaje, por ejemplo, de tus pacientes tratas ese tema de infidelidad? ¿Es alto? mucho. ¿Sí? Casi la mayoría de las parejas que asisten a terapia es por una Ujú, infidelidad, casi por lo general. Y yo a veces, en algunos casos, sí los pongo a revisar si vale la pena continuar. Obviamente, el precepto de la terapia de pareja siempre va a ser el salvar la relación, ¿no? sí. Sobre todo cuando hay un matrimonio. Ujú, Siempre va a ser esa la idea. El último recurso es la separación o el divorcio. Pero cuando hay infidelidad, yo sí les pregunto y les hago analizar el tema, ¿no? Sí, ¿será que merece la pena seguir? Si ya hubo un tema acá de infidelidad, si ya se lastimaron, ¿será que pueden perdonar? ¿Será que pueden seguir? Casi todos dicen, sí, vamos, ujú, ¿no? ujú. Hagámoslo, sí podemos Y con más el esto. infiel, ¿no? Así como que, ay, güey, pues. Claro, puedo, que me perdone, ajá, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero no es, yo no yo no se los sugeriría, ¿no? Pero cuando se avientan, digo, bueno, vamos a trabajar con esto, ¿no? Vamos a ver Ujú. qué pasa. Muy pocas ocasiones se han Funciona. rescatado, Ah, ¿sí? Porque la pareja está dispuesto o dispuesta a perdonar, pero en la mayoría de las ocasiones no. No funciona, se termina peor la es situación, que ¿no? Y terminan en... realmente puedes perdonar eso. O sea, Yo puedes creo que perdonar la no. infidelidad. Ni perdonar ni olvidar, porque va a estar Ujú, ahí ujú, la idea, ¿no? ujú, El miedo de, "Mm, ya no regresó temprano, seguro anda de cabrón, ujú, ¿no? ujú, Entonces, no se puede perdonar tan fácilmente. Eh, y yo les hablo muy honestamente en las primeras sesiones de, hay dos vertientes en la terapia de pareja. ujú, En cualquier situación, pero sobre todo cuando hay infidelidad. ujú, El objetivo primordial es salvar la relación. ujú, Pero si en el camino nos enteramos, nos encontramos, nos damos cuenta que no va a funcionar, ujú. se va a volcar la terapia o se va a transformar a que se termine de una manera sana. Claro, claro, claro. Entonces ellos tienen la opción de, ok, no va a funcionar, Ujú, pero podemos seguir en terapia para terminar de manera eh, correcta, de manera cordial ujú. y que nadie salga raspado en esto, ¿no? Y que si hay hijos sobre todo, pues se pueda mantener una buena relación para que ellos ¿Qué tanto crezcan influye el mejor. hijo para que esa pareja esté junta? Mucho, Ujú, sí, muchas veces lo hacen por los hijos. ujú, Y ahí es donde yo les digo, pues tu decisión de ser infiel, en el caso de los infieles, ujú, pues fue muy impulsiva, ¿no? No, muy poco racional, ujú. muy irresponsable al no pensar en que salpicas con Claro. esta decisión a los demás. Ujú, Entonces, es una decisión, ujú. la infidelidad es una decisión, pero implica irresponsabilidad e implica impulsividad, ¿no? Porque son actos impulsivos, ¿no? No piensas en el momento, solo lo haces. Ujú, carnal. Sí, Ujú, sí, sí, sí. Claro, hay quienes sí se enamoran en el proceso, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Pero como que ese es. Yo me he fijado que conforme va pasando o vas creciendo, pues desde tus percepciones de las cosas hasta tus gustos, pues van cambiando, ¿no? No es lo mismo lo que yo me gustaba hace 10 años a lo que soy. Depende mucho también del momento, ¿no? En el que vivas, Sí, la edad. la edad que tengas, Ujú. y cómo vas valorando las cosas. Eh, hay muchas parejas que son muy tóxicas y que prácticamente tienen al esposo o a la esposa aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, esa situación también te ha de pasar, ¿no? O sea, llegan a terapia con que estés muy celoso, no me deja, o ya me falta el respeto, o se enoja por cualquier cosa. Qué complicado es como que tratar de modificar al tóxico, ¿no? O a la Ujú. tóxica. O sea, ¿cómo poder combatir esa situación? O sea, yo no la he vivido, bueno, la viví en un noviazgo, pero pues estábamos chicos. Pero cuando veo gente ya madura siendo tóxica, o sea, que no, que está con el celular todo el tiempo, que está hablando todo el tiempo, que piensa que anda de cabrón o de cabrona, o sea, cómo manejar esa situación, ¿no? O sea, cómo hacerle, tú como, por ejemplo, como el afectado, para ayudarlo, ¿no? O sea, o como para que la relación mejore, o para que no sea tóxico.
Es que yo creo que si es tóxico, como tú dices, Ujú, la relación o la persona, también tiene que ver el comportamiento del otro, ¿no? Y la dinámica de la ujú, relación. Pero sobre todo, ¿qué le pasó a esa persona? ¿No? O sea, ujú, es que luego pensamos, algo sucedió en la relación y no necesariamente. O sea, por ejemplo, ujú, ahorita tengo una paciente, empezaron a ir de pareja y ahora ya la estoy viendo a ella en individual, porque resulta que el tema era la celotipia de ella. ujú, Y revisando, me encuentro con que no ha sucedido nada, no hay un dato ujú. que en la pareja haya pasado como para que ella sienta celos. Ok. No hay motivos, ¿eh? Ujú, O sea, ujú, ya revisamos bien, bien, escarbamos, no hay motivos. ujú, Y ya en la parte individual me entero de que ella tuvo episodios ujú, de mucha violencia de niña. ujú. Vivió la violencia de sus padres, su padre adicto, muy infiel, y entonces mamá tenía que ir a buscarlo, a sacarlo de las cantinas, a sacarlo de los congales, a sacarlo de las casas de las amantes, Se la y, pasaba padrísimo el güey. ajá, súper. Y ella, la No chava, manches. iba con la mamá Uh, y se enteraba de todo esto, ok. ¿no? Entonces tenemos que revisar, a ver, ¿por qué eres celosa si tu esposo nunca te ha puesto el cuerno, si tu pareja nunca te ha dado motivos? ¿Por qué, no? O sea, Ujú. no puede ser así como mágico esto, ¿no? Y pues sucedió, ¿no? Que trae historia, ¿no? Trae una colita ahí arrastrando. ¿Tú crees que el ser humano es polígamo por naturaleza? Sí, pues los cavernícolas que hacían, ¿no? Andaban brincando por Y entonces todas como que estás partes. luchando contra la corriente todo el tiempo. Ujú. Una vez me preguntaron que si era normal ser infiel. Ujú, Pues sí, sí, sí es, ¿no? ujú, Pero es esta parte instintiva, esta parte animal, esta parte irracional, es lo que te decía, ¿no? O sea, es, ujú, es una decisión impulsiva y muy irresponsable, ujú, pero sí es muy cavernícola. O ujú, sea, nuestro origen es ese, ¿no? ujú. Entonces, si lo haces a estas alturas, Como que es algo primitivo que ajá, sigue estando ahí. ujú, sí, entonces, pues si lo haces es porque no has evolucionado mucho, que digamos, ¿no? Ujú, Pero sí es natural, o sea, al final de tiempo ujú. está ahí en nosotros, ¿no? Como seres humanos, sobre todo en los hombres, pues desafortunadamente es así, los hombres son más infieles. Y por ejemplo, lo que te dicen las estadísticas así en cuanto a redes sociales, obviamente sin ninguna fuente Ujú, bibliográfica real, ujú, que a veces ya estamos en un 50-50, o sea, depende obviamente del lugar, de la ciudad, de todo, ¿no? Pero sí, sí, realmente es así, o sea, que también la mujer pasa ya mucho por esto. sí, Sí. pero insisto, Ajá. como tú decías, Ujú, depende del lugar. ujú. Pues tú y yo vivimos en Durango y aquí Somos fieles, y somos súper fieles. güeyes, súper güeyes, más bien. Entonces, Somos, ¿cómo dice? Pueblerinos. ajá, ranchero. Rancheros. Entonces aquí la mujer todavía, sí hay casos, obviamente, Ujú. ¿no? Sí Sí, hay claro. muchos casos de mujeres infieles, pero sigue siendo a mayor índice de infidelidad en el caso de los hombres. La mujer todavía tiene miedo de hacerlo, Ujú, porque el ser cachada puede provocar un señalamiento, ¿no? Un ujú. juicio. Chuputa, ¿no? O sea, pues claro. Pero en el hombre, no, digo, no, no, claro que sí lo sea, sino que, Sale bien de chiquito. sino que claro Sí, que es como que señalada, sigue es juzgada, importándonos ese punto, ¿no? ¿sí? Ujú, Ajá. Y bueno, que somos mucho más inteligentes ujú, las mujeres, así, la ujú. Sí, neta. sí, sí, o Y no, sea, no, no, no ponemos a la mesa tan fácilmente lo que estamos haciendo. ujú. O sea, no lo demuestras tan fácil. No. O sea, el hombre sigue siendo más pendejo. Uf, mucho. Celular, comportamiento. Se les nota inmediatamente, ¿no? Si Ujú, somos observadoras, ujú, muchachas, ujú, eh, te puedes dar cuenta, en el comportamiento cambia radicalmente en el hombre. ujú, Hay señales muy claras. ujú. Y la mujer no. La mujer puede actuar exactamente igual y él no se da cuenta. Interesante, ¿no? Ujú. Qué difícil para nosotros los hombres. Pobrecitos de nosotros, ¿no?
Pues también güeyes, pero oye, pero y luego, por ejemplo, con una pareja Ajá. homoparental donde son homosexuales, Ujú. está complicado, o sea, dos hombres y siendo uno infiel, o sea, es muy fácil detectarlo para ellos Sí, pues se conocen porque más, se ¿verdad? conocen más. Una Ujú, vez estaba platicando con un paciente, hace muchos años, este, él es homosexual y me decía, se empezó a platicar conmigo que se abre un poquito en el tema ujú, y dice, ¿sabes que quien más me busca son los hombres casados? ujú, Y eso me llamó mucho la atención, fíjate, o sea, en Durango, ¿eh? Dice, es cuestión nada más, nosotros sabemos dónde los ponemos o dónde nos vamos a sentar y solitos llegan. Dice, y así botudos, bigotones y la chingada, macho mexicano. macho mexicano, y y son, dice, son los que más nos buscan, los hombres casados. Ujú, Entonces, como que dices, bueno, pues, o sea, como, ¿por qué, no? O sea, estamos hablando de infidelidad, o sea, pero dice un amigo, el problema es, que es homosexual también, o sea, el problema es que no lo aceptas. O sea, eres homosexual y nunca lo vas a aceptar, por eso pasa eso. ujú, O sea, por eso también se desencadenan, ay, pues es que de repente, pues sí, quise probar, dice, pero pues es que realmente siempre lo fuiste, pero nunca sí. lo quisiste decir. Sí, sí, sí. Es lo que le llaman un gay de closet, ¿no? Ujú, El no saberlo, porque a veces si pasa donde no lo sabe, no lo ujú, reconoce, que tiene una homosexualidad o una vida homosexual o un pensamiento homosexual. ujú, Y pasa el tiempo y vas descubriendo eso, ¿no? Pero lo que generalmente sí ocurre ujú, es que se casan con una mujer o tienen relación con una mujer ujú. para reafirmar que no, Ok. porque ya está quizá ahí el ruidito, ¿no? De Ujú, como que siento que no me gustan tanto las mujeres, pero la sociedad, insisto, ujú, en la que vivimos, pues todavía no acepta muchas cosas, ¿no? ujú. Entonces, ese tipo de cosas, entonces es mejor casarse con una mujer y vivir eh, Farsa, esta ¿verdad? falsedad, ajá, y luego van al antro Ujú. y ahí sí, pues se desfogan un poco más, ¿no? Pero ciertamente, o sea, si ya te entró la curiosidad, Es porque es porque ya estaba ya ahí, está. ¿no? Por ejemplo, tienes pacientes que les ha sucedido ese tipo de casos. O sea, en esta sociedad como decimos, a veces nos importa tanto que nos juzgue, que el no aceptarte que a lo mejor eres homosexual, te busquen por eso. Que digas, Ujú, por favor, ayúdame porque no sé si o sea, qué me está pasando. ujú. ¿Cómo los orientas en esa situación? Em, Empezando por la seguridad, Ujú, ¿no? O sea, me parece que hay una gran inseguridad respecto a quién soy, ujú, ¿no? Y luego parte de la seguridad es ujú, el entender pues que no le puedes dar cuentas a toda la gente, ¿no? Que ujú, no puedes vivir de lo que la gente diga y que va a haber momentos y va a haber lugares donde no te acepten, ujú, pero si es esto lo que quieres y si esto eres tú, dale por ahí. O ujú. sea, sí los aliento a que, Que salgan. sí, 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 Ujú, claro, pero no como una falta de respeto, como em, una rebeldía a la familia ujú, o a su entorno, ujú, sino a que no tengan que preocuparse por lo que la gente dice. ujú. Y el El tema que de no dirán. preocuparte es muy complicado, ¿no? Sí. O sea, creo que también va paso por paso, pero creo que eso nos detiene a hacer muchas cosas. Ujú, Y una de las cosas, como me decías ahorita hablando de redes sociales, pues es esa, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo te expreses en redes sociales. Hay gente que tiene toda la capacidad de hacerlo y no se atreve. ujú. Y ayuda, ¿no? O sea, Sí. las redes ayudan creo que nos han ayudado a conectarnos con las personas, a reencontrarnos con personas, Mm. a tener un poco más de seguridad, porque no es lo mismo hablar en persona que hablar o escribir o Creo que sí es muy importante. detrás de. Ujú. Pero también nos ha desconectado de la realidad. Sí, O sea, estamos en una comida familiar y sí, todos están con su móvil, sí. todos, Ujú, ¿no? No hay nadie que lo deje para interactuar, ujú, para socializar. ujú, Ya es muy difícil, perdón, que sucede eso en las familias. ujú, Eh, y eso es lo que ha distanciado o ha
eh, nos ha distanciado como personas, como familias, como sociedad, pero también hay datos que hablan de que ha aparecido o han aparecido más Ujú, las enfermedades mentales gracias a los móviles, a ujú. las tabletas, a los teléfonos, a las redes, ¿no? Por ejemplo, por los falsos estereotipos que existen o Ujú. porque el mismo dispositivo te puede dañar. El mismo dispositivo te Ah, puede dañar ujú, y la falsa identidad que podemos tener detrás de un móvil ujú, y el tener siempre que quedar bien, ¿no? ujú, Hay redes donde tienes hasta físicamente que quedar bien, ¿no? ujú, Poner un montón de filtros, ujú, dar una buena imagen, ¿no? ujú, Entonces, eso nos va centrando en una realidad en que no somos esa persona, no somos así, o sea, no tenemos la piel bonita, no ujú, tenemos los ojos verdes todos, o ujú. sea, bueno, yo sí, pero Es un filtro, es ok, un filtro, de ojos cafés sí, que para tiene. la gente, Menso, pero, menso. pero es entender que no somos esa Ujú, persona, ¿no? ujú, Y esto nos centra en una depresión. ujú. No, no soy esa persona, no tengo eso, no tengo lo que los otros tienen, no tengo la popularidad que estas personas tienen, no tengo la lana que otros tienen, el físico, tú sabes Y- que ahora eso es... Sí, y sabes que, por ejemplo, es interesante también en el momento en el que estás, ¿no? Vamos a suponer, tú y yo sabemos que está filtrada la persona, que está presumiendo. O sea, yo sinceramente digo, a mí no me impresiona porque sé que las redes sociales son para eso. Ujú, Yo en lo particular lo utilizo para negocio, ¿no? Pero si ves a ciertas personas, si ves filtros, si ves todo, dices, ok, pero ves a un chavo que las ve como tú dices, ¿no? O sea, se puede sentir mal de que, chin, ella está más guapa que yo, ella sí tiene ujú. dinero, ella sale con muchos chavos. También creo que el móvil o el celular ha sido como un medio más, o sea, como más práctico de poder ser infiel cibernéticamente, ¿no? Sí, Yo creo que es algo muy común, ¿no? ujú, sí, sí. Es muy fácil hablar con alguien sin Ujú. verlo, sin Sí, estar, ¿no? sí. Entonces, hace rato hablabas de la baja autoestima o de Ujú, la inseguridad y este aparato sí, nos ayuda a tener cierta seguridad. No veo a la persona, no sí, le hablo directamente, le escribo. sí, Es más, ni siquiera le doy mi voz, sí, sí, sí. le escribo. Ujú. Ajá, y puedo decirle mentiras, Claro, puedo decirle cosas que no existen. claro, totalmente. Y sí, sí hay mucho más infidelidad cibernética en todos los sentidos, ¿no? Ujú, Y he tenido, bueno, he conocido gente, no ujú, necesariamente en consulta, que hasta se enamora de la otra persona que está atrás y yo les digo, pero no la conoces. O sea, nunca la has visto, nunca has hablado con esa persona. Pues sí, pero me encanta cómo es, pero no sabes si es real lo que te está diciendo, o ujú, sea, no la conoces, ¿no? Entonces ya nos distanció al grado de no conocer a la persona como antes, ¿no? Luego platicamos así, personas ujú, de nuestra edad, ujú, no sé si te ha pasado, ¿no? Que platicas así, es que antes, ujú, como no había teléfonos, ujú, pues tenías que ir a la casa de, ujú, o tenías que verte con, ujú, ¿no? En persona, ¿no? ujú. Yo le platico a mi hijo, que tiene 10 años, ¿no? Que es que cuando yo tenía 13 años, para ir con mi mejor amiga, para ir con Claudia, yo tenía que ir caminando. Caminando, ¿cómo que caminando? Y él sabe dónde vive Claudia, entonces, esta distancia es mucho, ¿cómo que ibas caminando? ¿Y no te daba miedo? Qué raro, ¿y qué Ujú, hacían? ¿No? ujú. Sí, Si no claro. había teléfono, si no había tabletas, ¿qué Ajá, hacían? Pues ajá. platicar, güey, o sea, jugar, Ujú. salir. No, pues qué raro, ¿no? Claro, porque ahora no hacen eso. Sí. No necesitan salir, no necesitan verse. Ujú, Pueden hacerlo todo con las redes, ¿no? ujú. Entonces sí, sí te cambia. ¿Cómo ayudas cómo, tú que tienes un hijo de 10 años y yo tengo un hijo de 7, eh, cómo no brincar la línea de darle seguridad a consentirlo de más? Ujú. Es Porque bien difícil. es muy difícil, o sea, ¿cómo Ujú. hacerle? O sea, ¿cómo poder moldear a esa persona? Pero tú como padre piensas que lo tienes que proteger por donde sea y una de las cosas es como que hacerlo sentir bien, ¿no? Ujú. Entonces creo que es bien complicado, cómo ir moldeando para que su seguridad vaya bien.
Sobre todo, pues, que están Ah, chiquitos. fíjate que Ujú, a mí me ha funcionado, ujú, pero eso no quiere decir que le funcione a todas las personas, ¿no? ujú, A mí me ha funcionado el utilizar la educación, algunas cosas de la educación que me dieron a mí. ujú, Porque entonces las generaciones de ahora que son un poco sensibles, ujú, que no les puedes decir mucho, no les puedes hablar directo porque se crea un conflicto interno en la persona o eso pareciera. ujú, Sí, tienes que hablar con mucha cautela, ¿no? Y yo con mi hijo no lo hago así, o sea, soy muy directa, le digo las cosas como se las explico, ujú, pero también le hago entender que todos cometemos errores ujú, y que está bien cometer errores y que eso te da aprendizaje y no y él sabe que no le puedo aplaudir todo lo que hace, o sea, también hay una reprimenda o hay un regaño por algo que estuvo mal, ujú, ¿no? Entonces, eso a mí me ha funcionado con él. ujú, Y yo sé que no funciona para todos los papás, ujú, ¿no? Porque luego viene la culpa de, ¿cómo le voy a decir? ujú, ¿Cómo lo voy a regañar? ¿Cómo lo voy a enseñar si nunca estoy? ujú, ¿No? O sea, te quitas el derecho, la autoridad ujú, a ser un padre o una madre con autoridad, ¿no? ujú, O presente, ¿no? Entonces, la culpa de pronto les llega a los papás a tener un comportamiento permisivo ujú, y dejas de poner límites. ujú. Entonces, yo sé que es difícil, ¿no? Como, bueno, Es que pues esto estuvo mal, es ¿no? complicado ver a, como que yo veo a mi hijo y separo, digo, mira, o sea, lo veo como, como ser humano y digo, Ujú, de verdad es una persona, este, tan que se cree que hay un duende que le hace travesuras, tan que se cree, ¿sí sabes? ujú. Entonces como que dices, chinga, pero ¿cómo hago para de verdad, cuando la caga o cuando hace algo que no debe? Y y sí como dices, o sea, pues su regaño y todo, pero a mí me pasa mucho que después de ciertos minutos estoy con, ay, pobrecito, es que es No debí. un, o sea, sí, sí Ujú, digo, "Ah, es que chinga, o sea, este, lo veo lo ves tan inocente, tan, de verdad tiene una mente tan, tan pulcra, ¿no? O ujú. sea, y eso creo que para mí es un problema, como que si trato de ponerle límites, Rox es mucho más autoritaria que yo, sinceramente. Pero sí creo que a mí me importa mucho, por ejemplo, como mi papá no estuvo conmigo en mi pubertad, Ujú. entonces como que yo aprendí a base de madrazos como que tener mi propia seguridad, ¿sí sabes? Entonces, sinceramente yo digo, es que yo quiero que Fer, aunque yo esté, llevarlo por ese camino para que no se sienta como yo sentí en mi pubertad, ¿no? Ujú. Y si tengo un conflicto porque digo, es que no, dice, no, pues es que dile que, ay, que es el mejor, que es esto. Pues sí, pero también caes en el narcisismo, ¿no? ¿Verdad que sí? Ujú. Sí, Entonces, sí, como se sí. hace súper complicado, sinceramente, cómo llevar a tu hijo hacia que sea una persona segura y que Fer es muy penoso, por ejemplo. Ujú. Empieza a ser más abierto, pues es hijo único. Tú también tienes solamente a tu hijo. Ujú. Entonces, sí, no es algo que ahorita te digo, me preocupe, pero sí como que es como un consejo que te pido, ¿no? Así como que cómo haces tú para que, o cómo le harías para que tu hijo, vaya creciendo con seguridad. Eso genera consulta, ¿eh? Que creo que de verdad es como una parte, yo siento, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero le das autoestima a esa persona y tiene la vida más fácil. Ujú. Por supuesto. Yo creo que depende de la situación y el momento, Ujú, es la forma en que vas a intervenir, ujú, ¿no? Eh, Esa es la dificultad que tenemos como papás. O sea, ujú, el ser observadores y revisar cuándo es el momento preciso para decirlo de cierta manera o ujú, decirlo suavemente o ser más enérgico. O ujú, sea, el timing te lo va dando la situación, ujú, pero no solemos ser observadores ni siquiera de lo que nos está ocurriendo. A ver, ¿por qué ujú, me estoy encabronando por algo que hizo él? ujú, ¿No? Esto es mío, o sea, no es de él, o sea, él lo hizo y pues se equivocó y no hay problema, pero porque yo me estoy encabronando. ujú, Tengo primero que revisar qué me está pasando a mí, ¿no? Con esta situación. Y
Y sí, claro, habrá momentos en que tengas que, y por supuesto que ayuda muchísimo en la autoestima del niño, o sea, Ujú, alabarlo, aplaudirle ujú, sus logros, ¿no? Eso ujú, le va a dar seguridad, pero también en algún momento hacerle ver que se equivoca ujú, y que puede hacerse cargo de eso, o sea, que puede, si tira el vaso de leche, pues puede venir y limpiarlo, ¿no? O sea, ujú, se tiene que hacer cargo de eso, ujú, de lo que hizo. Fue un error, fue un accidente, sí, pero te toca hacerte cargo, te toca limpiar. ujú. Serle responsable. Ujú. Entonces, es una labor súper Sí, sí, difícil está bien complicado. y yo sé que es súper trillado esto de no hay un libro, no hay un manual para ser papás. Mm, Pues no, no lo hay, pero tu madurez, tu inteligencia, tu responsabilidad te va a ir diciendo qué hacer en el momento, ¿no? Yo sé que tal vez ahorita no te da miedo, pero en algún punto te va a dar temor cuando llegue la adolescencia, ¿no? ¿Qué sí, voy a cómo no. hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿No? Ahora yo escucho infinidad de casos de papás que llegan a consulta también. Pues es que no le puede decir. Ujú. Es que se salió, se fue con sus amigos de parranda o a una fiesta y regresó al siguiente día a las 5 de la mañana, ¿no? Mm, ¿Y qué le dijiste? No, pues nada, ¿por qué? Pues no sé, no supe qué decirle. ujú, Pues ni modo que le pegue, ni modo que lo regañe, pero eres su papá, o ujú, sea, tienes que hacer algo al respecto, ¿no? De ujú. alguna manera orientar, poner un límite. O sea, no porque sean adolescentes, jóvenes o adultos, ya no vas a poner un límite como papá. Y tú como mamá, como, o sea, y profesional, de la inclusión en la educación, ¿cuál es tu punto de vista en eso de hoy? Que quiera, o sea, que en los libros o que en las películas, o que haya esa inclusividad en personajes, Ujú. Ujú. ¿Qué opinión tú me das de eso? O sea, pues, tú sabemos que nosotros venimos de una educación mucho más cerrada, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Fer lo tenemos en un colegio igual, un poco cerrado. Ujú. Entonces, pero sin embargo yo sí soy muy empático, ¿no? Esto fue un ejemplo bien pendejo. Otra vez estaba viendo una película Fer, entonces ¿Qué dice, película era? Son como niños dos, Ah, ok. este, y ve al que, un personaje que es afroamericano, entonces dice, ah, me gusta mucho la camisa del morenito. Y su mamá le dice, ¿cuál morenito? Es negro. Y yo no, no, El señor de el color. señor afroamericano. ¿Sí sabe? Porque tú sabes que hoy en día, si él se aprende a decir eso, o sea, obviamente, pues llega a decirle a alguien así, pues lo van a crucificar, ¿no? Hasta Facebook ya no puedes decir No puedes negro decir porque te nada, cancela. ajá. Ajá. Entonces, ese tema, ¿no? Tan sensible, que estén queriendo incluir, que lo vean normal. Obviamente, como yo les digo, en el colegio en mi círculo social no existe todavía, o si no de 10 una pareja que es homosexual y que a lo Mm, mejor quiere tener un hijo, pero no es algo muy común. ujú. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre esa inclusividad o esa inclusión? Híjole. Es que mira, yo como mujer, como persona adulta, Ujú, yo no estoy en contra de nada. ujú, O sea, me parece excelente que haya libertad de expresión ujú, en todos los casos. ujú, Bueno, no en todos. ujú, Hay uno en que no me parece y que no lo van a empezar a meter a ujú, fuerza y que es la pedofilia. ujú, Entonces, en este caso no. ujú, Pero todos los demás me parece que tienen la libertad y me parece súper bien. Y yo lo veo bien y yo tengo la apertura, ujú, ¿no? Tanto profesional como personalmente tengo la apertura. He tenido pacientes homosexuales, he tenido parejas homosexuales en terapia y todo surge bien. Pero ya cuando estamos hablando de tus hijos, ya es ujú, otro rollo, ujú, ¿no? Em, yo no estoy de acuerdo en esta forma, para empezar, en esta forma en cómo manejan la inclusión, ujú, ¿no? Desde la palabra, ¿no? ujú, Ser incluyentes. Y luego yo digo, bueno, ¿y si son incluyentes con las personas
débiles visuales, Ujú, con las personas que son sordomudos, o sea, sí son incluyentes con un discapacitado, o sea, porque ujú. eso es ser incluyente, ¿no? O Claro. sea, incluir a cualquier persona dependiendo de su condición. Ujú, Y creo que la sociedad mexicana se está enfocando más a hablar de inclusión en cuanto a la comunidad de LGBTHIJK, ¿no? Que ya son un chorro de RNS. letras, Ya sé. ya no me las sé, que en otras cosas, ¿no? Ujú, Entonces yo no estoy tan de acuerdo en que los niños les quieran eh, introducir esta información a fuerza, incluso en la literatura o en las ujú, películas, o sea, ujú, ¿por qué a fuerza, no? O sea, ¿cuál es el sentido de que a fuerza desde chiquitos ujú, lo sepan? ujú, Creo que no es necesario. Un niño te va a preguntar cuando tiene duda de algo, cuando ujú, tiene desconocimiento te lo va a preguntar si te tiene confianza. ujú. Y tú tienes que ser muy cauteloso en qué vas a contestar. Tienes que preguntar tú más para saber qué quieres saber, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace días mi hijo me dice, él ve muchos videos y juega mucho los juegos en su tableta, ¿no? Entonces, en uno de esos videos son como países, Ujú. ¿no? Que tienen, son pelotas, pero están caracterizadas las pelotas de ciertos países. Entonces me dice, es que hay una pelota gay. Y luego le dije, para empezar, eso no puede ser. Y luego, A ver, ¿cómo que una pelota gay? ajá, Y luego me dice, sí, tiene la bandera de colores. ujú, ¿Y qué es gay? ujú. No sé. Hasta ahí se acabó la conversación. O sea, Ok. si él no sabe qué es y no me está preguntando, Ajá. yo no le puedo decir. Ujú. Yo no le puedo meter información que él no necesita, ¿no? Claro, sí, Él sí. nada más me estaba contando de la pelota gay. Lo único que le dije, Ajá. no puede ser, o sea, una No pelota existe. no existe. Entonces ya cuando me dice, es que es de colores, y yo, y le digo, ¿y qué es gay? No sé. Ah, ahí quedó. Y yo esperaba que él me preguntara, por cierto, ¿qué es Ujú, gay? No, ya ujú, yo le hubiera dicho, mira, pues es esto. Como no me preguntó, ujú, se acabó la conversación, ¿no? ujú, Entonces, hemos visto películas, por ejemplo, la de Buzz Lightyear, ujú. que está muy buena, a mí me gusta mucho, y a él también, pero nunca me ha preguntado por qué hay una pareja homosexual. No. Nunca me ha preguntado. Eh, ha tenido compañeras en el colegio que sus mamás son ¿Pareja? pareja Ah, y no me ha preguntado. ah, O sea, no sé si lo ve mal, no sé si lo ve bien, pero no le causa ruido. ok. Ajá. Ujú. Entonces, mientras un niño no te pregunte cosas, no Sí, le no tienes tienes por por qué qué decir. explicar. Ajá. Entonces, por eso creo que no está bien introducirles esa información si ellos no tienen dudas sobre ello todavía, Ujú. Como que todavía no tienen la capacidad de procesarlo, ¿no? ¿no? O sea, Ujú, un niño de la edad de mi hijo, ¿no? Que revisé un día la literatura de los libros de la SEP. ujú. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué le vas a decir a un niño que es transexual? Sí, sí, ¿Qué le sí, interesa a un claro. niño de 10 años saber que es un transexual? Ujú, ¿O qué le interesa saber a un niño que, que los gays tienen derecho? ujú, ¿Para qué? ujú. ¿O por qué va a modificar su lenguaje y comenzar a decir Sí, ellas? sí, sí, sí. ¿Para qué? Ujú, O sea, ¿de qué le va a servir? ujú. ¿No? Sí, claro. Entonces, en el colegio de mi hijo, por lo menos, no se No. abordaron esos temas, Ujú, no se utilizaron esos libros, ujú, entonces no se habla de eso, ujú. ¿no? O Ok. sea, mientras ellos no pregunten, no se habla de eso. Si hay dudas, bueno, ya interactúa ahí la psicóloga y ya puede Ujú, explicar, ¿no? ujú, Pero creo que no es necesario. O sea, no sé cuál es la intención real de los medios de meter esta información, pero desde mi punto de vista no es necesario. Si tu ujú. hijo no te pregunta, si tu hijo no tiene duda de eso o miedo al respecto, No pues hay no tienes por problema. qué hablarlo. Ujú. Cintia, pues muchas gracias. Todavía nos faltó mucho. De hecho, se fue una hora, fíjate. Fíjate, es que tú y yo nos podemos ir Se fue de una largo. hora. Pues hay que hacer otros capítulos más, porque sí está bien interesante. A mí me apasiona mucho escuchar a los psicólogos, sinceramente. Ujú. Su manera de ver las cosas desde su punto de vista médico, mental, no sé cómo se puede decir. Porque pues el día a día, como dices, ¿no? Uno va viviendo al día, no sabe qué es lo que le está pasando y pues sí, recomendación de ir a terapia, ¿no? O sea, de 100%. verdad. Es Es, canasta básica ya.
Sí, 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 Ujú. definitivamente, ahí te voy a caer, Claro, porque sí, de por sí estaba medio loquito, ¿no? ya Entonces ahorita estás es más. sí Ujú. se me nota. ¿O tú cómo ves? Oye, no, pues muchas gracias Gracias a y ti. espero de verdad, te acabo aquí somos vecinos, y te voy a Sí, visitar y que espero que me aceptes otra invitación. claro que sí, cuando quieras. Yo Y creo que, este, hay temas como lo que le pasa al dentista, ¿no? sí, fíjate que sí, ese tema se me hace muy interesante tanto de pacientes como dentistas, que al igual lo podamos abordar. Ujú, Este, fíjate que yo como que he modificado mucho ya un poco más el trato con el paciente, porque antes como que me clavaba mucho en estar siempre así como que en contacto, hacer match con él. ujú. Pero también te absorbía demasiado. Entonces como que ahorita ya tengo tiempo, ¿no? Así como que más superficial, más relajado, Sí. pero sin embargo pues sí me sigue generando bastante estrés. Y sí te chinga en la vida, en el día a veces, o sea, Ujú. está medio complejo. Te chupa energía Sí, cañón. totalmente. Lo bueno es que te chupara otras cosas. Pues sí, pero energía es muy cansado. A menos. Oye, muchas gracias por la No, no, invitación. Espero gracias que a las ti. dudas hayan Sí, sido sí, sí, aclaradas. súper, súper, de verdad, te admiro mucho como profesional, te conozco desde hace mucho tiempo, y pues te estimo mucho, Yo también a ti. eh, y pues espero que vuelvas a venir. Tú invítame y vengo. Órale. Cuídate mucho. Gracias, mi Cintia. A ti.